Como sabrán, la música no son mía, son de su respectivo dueño. Capítulo 15. Estrategia astuta. Centro de energía. En el centro de energía, podemos ver que casi todas las luces estaban prendidos. Debido por la destrucción causada por los villanos, destruyendo la fuente de energía y el centro de comunicación para no comunicar a los héroes de Japón. Mientras estaba en una lloviznando de forma salvaje, mientras en toda la isla estaba casi en llamas en el bosque. Ahora dentro, se encontraba Hiro viendo como Momo estaba usando casi toda su grasa para crear algún recurso necesario, e ignoraba a Kaminari que daba energía eléctrica a varias baterías de auto. Hiro, ¿segura que puedes seguir, Yao Momo? Preocupada por su amiga que usa mucho su Kirk en varios recursos como contenedores de agua, papel higiénico e incluso baterías de motor. Momo, estoy bien, aún puedo continuar, para ayudar a todas esas personas, muy agotado siguiendo creando más objetos. Hyo, está bien, solo no te sobreesfuerces, con una sonrisa, mientras Momo asiente aún con una pequeña sonrisa. Kaminari, ¿qué hay de mí? ¿No estás preocupada por mí al menos un poco? Viendo a Hiro aún con su cara de tonto. Hyo, tú solo céntrate en dar energía hasta que tengas cortocircuito, viendo a un lado a Kaminari. Momo, ¿sé cómo está él? Viendo a Hiro dejándola sorprendida, y ella solo suspira. Hyo, él está bien, ahora que sus heridas se sanaron. Por cómo está ahora toma una siesta para restaurar sus fuerzas, con una sonrisa, dejando relajada a Momo. Kaminari, ¿por qué se preocupan por ese monstruo? Él puede sanarse, ¿no? Es imposible de que muera. Recibe un latigazo de los conectores de Hiro. ¿Por qué hiciste eso, Hiro-chan? Hyo, primero no me digas Chan, segundo no le digas monstruo a nuestro amigo y tercero, sigue dando energía ahora o haré que tengas un estallido en tu cerebro. Chocando sus conectores entre ellas, eso asustó a Kaminari y empezó a dar más electricidad. Mientras Shoto, Shinso junto al lado de Kirishima caminaban en los corredores de la planta de energía, hasta que llegaron a una puerta. Shoto se puso delante de la puerta y lo abre, dejando a Momi todo desarmado y amarrado en una silla, sin contar vigilado por láser de alarmas y cámaras de seguridad. Shoto, cuando ustedes lo atraparon, intentamos todo para hacerlo hablar pero nada. No ha dicho nada y no dirá nada, viendo a Momi que tenía una mirada sin intención pero fría. Shinso, ¿no lo han torturado por casualidad? Viendo a Shoto. Kirishima, bueno, la mayoría iba de hacerlo pero Irida y otros de mi clase se negaron porque no era para nada un héroe, hasta yo. No es nada varonil hacer hablar a alguien con medidas extremas, viendo el suelo algo nervioso. Shinso, sí, sin ofender pero, tú y tu clase son unos impenitentes, no tienes las agallas para hacerle hablar a otro, bueno. Shoto puede pero yo creo que ese docente se lo prohíbe porque no es de héroe torturar para conseguir información, hasta opinamos como Tsuyu, él y yo estamos de acuerdo de hacer lo que sea necesario para averiguar todo, dejando sorprendido a Kirishima y sin palabras, personas inocentes van a terminar muy mal si no sabemos qué es lo que quieren ese villano, sobre todo ese aquel que Awase dijo. Que es como una copia de All for One, queriendo buscar algo. Y cuando estaban en medio del combate estaban esos niños. Shoto, eso es exactamente lo que dijo él, sospechamos que ese villano quiere algo con uno de esos niños, para robarle su Kirk. Pero, ¿por qué motivo? Viendo a Shinso que tenía sus dedos en su mentón. Pero él empieza a acercarse a Momi que tenía sus labios sellados y mirando con una expresión de ceño fruncido a Shinso, que estaba enfrente de él. Shinso, ¿no quieres decirnos nada? Bien. Entonces te forzaré a que hables, sonando intimidante. Momi, la mente humana es muy frágil, como una hoja de papel. Tú en cambio, tus palabras son como espada de doble filo, nada lo puede frenar pero. Solo se requiere de una voluntad fuerte como la de un escudo. Tú eres la espada y yo el escudo, a ver qué tan fuertes son tus palabras, en eso Shinso rascando su nuca, contra mí, que soy como un escudo. Shinso, habla, en eso Momi tenía sus ojos muy bien abiertos, sintiendo como su cuerpo al igual que cada parte de ello dejara de funcionar y bajara la cabeza. Momi, ¿qué quieres que diga? Con un tono vacío, como si fuera un muñeco. Kirishima, sé cómo es que. Sorprendido pero un poco entumecido al ver a Momi como un ser sin vida. Shoto, guarda silencio, callando por un segundo a Kirishima y hace que viera lo que Shinso hace. Shinso, muy bien, ahora quiero que me digan. ¿Quiénes son ustedes y por qué están en esta isla? Momi, me llamo Momi, soy miembro de los secuaces de nuestro jefe Nine, estamos aquí para buscar a unos niños con un Kirk de reactivación celular que sería compatible a su cuerpo. Shoto, ¿niños?
Se refiere a los niños que Nakajima y Awase estaban ayudando a huir. Shinso, tu jefe, ¿por qué necesita ese Kirk? Responde, ¿y cómo fue que consiguió ese Kirk de All for One? Momi estaba retorciéndose para no decirlo y saca su lengua e intenta apretarlo con sus dientes para intentar quitársela. Habla ahora. Eso hizo que Momi dejara su lengua y viera a Shinso. Momi, ¿por qué? Le ofrecieron darle eso a cambio que lo ayudaran, y fue la liga de villanos que le dieron ese poder. Pero, al incluir el Kirk de All for One, Nine sufre de un caso que hace que sus células se deterioren. Por eso, intentando hablar pero no podía por su fuerza de voluntad. Por eso, buscó información de varios sujetos que tendrían un Kirk de reactivación celular. Solo pudo encontrar uno, y él logró quitárselo. Era un doctor que trabajaba en una clínica, era llamado de apellido Shimano. Pero, su Kirk era uno incompatible para su cuerpo, por eso, necesita buscar a uno de los hijos de ese doctor que tenía su Kirk, y así, viendo a Shinso con una sonrisa tétrica, cumplirá nuestros sueños. Shinso, sí, no lo creo. Duerme, haciendo que Momi se durmiera agachando la cabeza. Shoto, con que busca un Kirk que restaure sus células, sonando pensativo por lo que dijo Momi. Kirishima, entonces, uno de esos dos niños deben de tener ese Kirk, pero ¿quién de los dos lo tiene? Igual de pensativo que Shoto. Shinso, yo creo que Nakajima debe de saberlo, como dijo Awase. Él llegó antes de que Nakajima perdiera el brazo contra ese villano y los niños estaban cerca. Shoto, eso es muy probable. Viendo a Shinso luego ve a Kirishima. Bien, después de que Nakajima despierte vamos a idear un plan con el resto de estudiantes. Necesitaremos hacer algo para planear un plan y el perfecto en esto de los planes. Kirishima, sí, hablaré con el resto para que lo sepan, y si no quieren escuchar su plan, entonces intentaré convencerlos, sonando decidido en esa propuesta. Shoto, si no quieren que no lo hagan, dejemos que ellos ideen sus propios planes. A ver hasta cuánto duran, sonando serio y frío. Kirishima, pero, queriendo hablar, pero Shinso pone su mano en su hombro. Shinso, es lo mejor, ellos aún siguen cegados con esa mentira. Ahora dejemos de hablar y vayamos a sacar más pistas de cuál de los niños tienen ese Kirk. Shoto, andando, empezando a caminar, mientras que Shinso lo sigue y Kirishima se queda atrás para luego caminar con ellos. Mientras en un cuarto se encontraba a varias personas heridas por aquel ataque, cuando Nine y sus secuaces aparecieron, acostados en una manta, mientras algunos estaban siendo atendidos por unos. Entre esas personas estaba Awase, que estaba todo vendado y mostrando la parte superior de su cuerpo bien marcado y tonificado, sin contar algunas cicatrices de rasguños en sus brazos, espalda y torso, y unas vendas adhesivas en sus mejillas, y su cabello caído pero con su frente vendada. Viendo a Nakajima casi vendado pero dormido con algunas heridas visibles y mostrando la parte superior de su cuerpo tonificado pero no tan exagerado. Awase, a veces, las personas son muy ciegas. Viendo a varios los que tenían un Kirk de reactivación celular sanando a unos ciudadanos, ni se molestan en ayudar a Nakajima solo un poco. ¡Qué fastidio! Una vez que sepan la verdad, muy pronto se van a lamentar por esto, cerrando sus ojos. Katsuma, disculpa, haciendo que Awase se diera vuelta, viendo a Katsuma detrás de él. ¿Cómo está Izuku-san? Sonando un poco nervioso y preocupado, dejando sorprendido a Awase, pero luego sonríe aliviado, viendo que hubo uno que sí se preocupe. Awase, estará bien, por ahora está tomando una siesta, viéndolo al igual que Katsuma, que ve a Izuku que duerme cómodamente. Por ahora dejemos que descanse, sus heridas se han restaurado pero igual, necesita recuperarse mediante de una siesta tras haber sido atacado mortalmente. Katsuma, ya veo, me alegro, mostrando una sonrisa relajante viendo a Izuku que aún dormía en su sabana. Awase, por cierto, Katsuma, obteniendo la atención de él, ¿por qué ese villano estaba detrás de ti y de tu hermana? Sorprendiéndolo un poco, cuando he llegado, Nakajima los defendía de algún modo contra ese villano. Si ese villano te quería a ti y a tu hermana desde un principio, tal vez, te quería robar tu Kirk. Katsuma, ve bueno, sonando un tanto nervioso pero se tragó su saliva y vio a Awase. Cuando mi hermana y yo huyamos hacia nuestra casa para escondernos, ese villano con protector de boca y pelo gris apareció, destruyendo nuestra casa. Cuando se acercó dijo al verme, que me robaría mi Kirk, pero después de eso Izuku-san vino y nos rescató a mí y a One-chan. Awase, con que lo quería solo a él. Ahora que lo pienso bien, recordando las veces que Nine estaba algo débil y se debilitaba cuando más usaba sus Kirk, se debilitaba más cuando usaba sus Quirks, se deberá a su Kirk de robar los otros Quirks. Bueno, el cuerpo no puede con varios a la vez, ni mucho menos usarlos.
Así que él debe de estar sufriendo un daño en todo su sistema, recordando aquellas lecciones con el Dr. Shimano en sus descansos de sus entrenamientos. Por cierto, Katsuma, obteniendo su atención, si ese villano te quería robar tu Kirk, ¿no será que uno que restaura las células? Katsuma: bueno, si tengo uno, que es como el de mi papá, haciendo brillar sus manos de un color verdoso claro, sorprendiendo a Awase. Awase: ¿papá? ¿Por casualidad es un doctor? Sonando un poco dudoso. Katsuma: sí, él atiende en una clínica en Japón. ¿Por qué?, pregunta Awase-san. Viendo a Awase un poco confundido. Awase: entonces, ¿eres hijo del Dr. Shimano? Sorprendido. Katsuma: ¿conoces a mi papá? Viendo a Awase casi sorprendido. Awase: bueno, sí. Digamos que soy el paciente número 1 del Dr. Shimano, señalándose a sí mismo con el pulgar, y el que casi le da problema por culpa de Rappa Sensei, sudando un poco aquellos momentos en que el Dr. Shimano le regañaba a veces. Katsuma: espera, paciente número 1. ¿Eres el chico herido que mi papá habla a veces? Señalando a Awase, creía un poco nervioso. Awase: no es que siempre me lastimo, sino que es mi maestro que da varios tipos de entrenamientos tan dolorosos que terminan lastimándome y que el doctor se enfade conmigo por ser descuidado. Katsuma: jejejeje, papá siempre dice eso. Que el alumno de su conocido siempre sale herido por sus entrenamientos y que siempre discute con él. Con una sonrisa eso hizo reír a Awase. Maoro. Katsuma, viendo a su hermano menor que estaba al lado de Awase, un poco nerviosa, y este la ve que estaba tímida. Katsuma. One-chan, viéndola con una sonrisa y se acerca a ella, ¿te acuerda que Oto-san dijo que había un paciente que siempre termina sacándole de quicio? Pues está aquí, señalándole a Awase dejando sorprendida a Maoro. Awase. Katsuma, presentar a la gente de esa forma es bastante vergonzoso, sintiéndose ofendido por esa presentación. Maoro. Awase, ¿conoces a mi padre? Acercándose a Awase que estaba viéndola y da un suspiro. Awase. Pues sí, el Dr. Shimano y yo somos buenos conocidos. Salvo que conoce a mi maestro que me manda con él a veces cuando me deja malherido en mis entrenamientos, recordando varios golpes y las veces que el Dr. Shimano atendía sus heridas. Shoto. Parece que se están divirtiendo, apareciendo cerca de Awase junto con Shinso y Kirishima. Awase. ¿Y pudieron sacar algo de ese villano? Viendo a los tres. Shinso. Pudimos sacarle algo, pero necesitamos hablar contigo pero a solas, viendo a los niños, para que no se alterara por lo que iba a pasar. Awase. De acuerdo, viendo a sus amigos, saliendo en eso Awase da un suspiro y ve a los niños, ¿me harían un favor ustedes dos? Haciendo que Katsuma y Maoro asiente, ¿podrían cuidarlo? Solo en ustedes dos puedo confiar. Dejando sorprendidos a los dos pequeños, sintiendo que tienen una tarea en cuidar a Izuku. Estaban algo indeciso pero solo Maoro ya que Katsuma asiente dejándola sorprendida. Katsuma. No se preocupe Awase-san, nos encargaremos cuidando de Izuku-san, con una sonrisa. Awase. Bien, cuídenlo bien. Se lo encargo, dejando solo a los niños en cuidar a Izuku que estaba aún dormido, mientras los cuatro estaban caminando en los corredores de la planta de energía. ¿Qué información habían conseguido? Viendo a Shoto y Shinso. Shoto. Que esos villanos son una banda criminal dirigido por un jefe que tiene ese Kirk, viendo a Awase. Awase. ¿Hablas el de All for One? Viendo a Shoto asentando con la cabeza, sacando un suspiro a Awase. Shinso. No solo eso, sino que ese jefe hizo un trato con un científico que es parte de la Liga de Villanos, en dándole el Kirk del All for One solo con el sueño de cambiar la sociedad. Awase. ¿Cambiar la sociedad? Vaya sueño loco de un supervillano como ese. ¿Y qué otra cosa encontraron? Shoto. También la razón por la que están aquí, y es que ellos estaban buscando a un niño que tiene el Kirk de reactivación celular, y es a uno de esos dos niños que tu y Nakajima salvaron. Awase. ¿Qué? ¿Estaban en busca de Katsuma? ¿Pero por qué? Un tanto atónito viendo a dos de sus amigos y casi uno que es Kirishima. Shoto. Entonces es a ese niño que busca a ese jefe, bien. Te lo diré, cuando Shinso hizo hablar a ese tal Moni había dicho que su jefe sufre un daño celular que carcome sus células al igual que su carne al usar por mucho tiempo sus Kirk. Awase. Ya veo, recordando aquel momento en que él le costaba moverse al usar ese rayo que salió del cielo, con que esa es su debilidad, y por eso querían a Katsuma para poder tener su Kirk, y así podría sanarse de ese estado. Shoto. Sí, asentando con la cabeza. Shinso. Pero también hay algo más, y es que no fue la primera que robó un Kirk de reactivación celular, dejando sorprendido a Awase.
Awase. ¿N no fue la primera que robó? Entonces, ¿quién fue el primero? Sonando un poco inquieto y teniendo un mal presentimiento. Kirishima dijo que era un tal Dr. Shimano, dejando a Awase todo impactado y sus ojos más abiertos, sintiendo que se le sale el aliento. Hace un día atrás a la noche, le habían robado su Kirk, pero no era compatible para el cuerpo de su jefe, y ahora que sabemos por qué el ataque en la isla, debemos estar en alerta para proteger al niño por si él llega a venir. Awase, ya veo, dando un suspiro y ve a sus amigos con su típica cara normal de antes, pues debemos de idear un plan. Tenemos que detener a ese villano, hay que hacer un plan que nos pueda servir. Shoto. Exacto, por eso necesitamos que Nakajima despierte. Con él podremos planear un mejor plan para derrotarlo a él y sus secuaces. Shinzo. Son dos de ellos, como dijiste, uno tiene un Kirk que lo hace lucir como una bestia pero tenía ciertos rasgos de animales, ¿no? Viendo a Shoto. Kirishima. Me recuerda a Mahiki Senpai, él puede hacer eso con solo comer bocados de cada tipo de animal. Shoto. Pero ya tenía todo manejado, y creo que se expuso a una mutación que le permite lucir más bestia que humano, sin contar que puede lanzar fuego desde su boca. Shinzo. La segunda es una mujer, dicen los testigos que la vieron desde lejos y como usó su Kirk que hizo estallar algunos barcos. Y parece que ella fue la causante de destruir toda comunicación e huida. Awase. Sí, con esos tres juntos, imaginando a Slice y a Chimera cubriendo a Nine, son como un muro con picos, imposible de romper o escalar, dejando de caminar mientras los tres lo ven. Lo siento chicos, podrían ir a fijarse de Nakajima. No estoy seguro que dejarle esto a Katsuma y Maoro que lo cuiden sea una buena opción. No digo que son malos, sino que la gente cree que fue él trajo a esos villanos. Y por eso me preocupa que ellos también salgan lastimados por apoyar a Nakajima. Shoto. De acuerdo, enseguida vamos, viendo a Awase, mientras asiente con la cabeza. Mientras los que fueron hacia en donde están los heridos para vigilar a Izuku, en cuanto Awase entró a un cuarto vacío para entrar, con la mirada baja recordando unas cosas con el Dr. Shimano, como sanándole las heridas, dándole consejos para seguir una alimentación saludable para sus células, sobre todo dándole una caricia a su cabeza como si fuera un hijo y él solo sonríe incómodamente, pero ahora él caminaba a un muro mientras que en el piso caía unas gotas de sangre, y era de sus puños que son oprimidos con mucha fuerza sin que le afecte. Levantando su mirada que estaba sin tener un ceño fruncido pero sí tenía venas en su frente, hasta que levanta su puño para luego dirigirlo contra la pared. Mientras Katsuma, Izuku-san, viendo a Izuku dormido, mientras tenía una expresión un tanto depresiva, recordando que se metió y causando que Izuku perdiera un brazo el cual se regeneró, pero aún seguía sintiéndose culpable. Maoro vio a su hermano en ese estado, pero de la nada ve que unas piedras iban a ser lanzados hacia Katsuma e Izuku. Maoro. Katsuma. ¡Cuidado! Eso hizo que Katsuma se diera vuelta y unas piedras lo golpearon, lastimándolo. ¿Quiénes fueron? Viendo a un par de niños de entre 8 a 9 años de edad que estaban enfadados, ¿por qué lo hicieron? Niño. Es por culpa de ese traidor, señalando a Izuku que estaba dormido. Niño 2. Sí, él tal vez fue el causante de que esos villanos vinieran a nuestra isla, enfadado. Niño 3. Cierto, ahora nuestra isla se volvió un desastre por la llegada de él y sus villanos, haciendo que los isleños dijeran que es verdad, y culpando a Izuku llamándolo traidor, villano. Katsuma. Pero no fue su culpa. Los villanos aparecieron y atacaron, sobre todo él no los contrató o los comunicó, eso hace que los párpados de Izuku se movieran un poco. Niño, mientes. Lanzándole una piedra que iba directo a su cara, y cerró sus ojos. Pero de repente esa piedra es atrapada por una mano y Katsuma abre sus ojos para luego ver que fue Izuku que lo protegió. Katsuma. Izuku-san. Muy feliz viendo a su héroe despierto pero con una expresión seria, pero ve a Katsuma con una expresión normal y con una sonrisa. Izuku. Hola Katsuma-kun, parece que tienes problemas, ¿no? Dejándolo sorprendido y asentara un poco lento, ya veo, soltando la piedra y da un suspiro, no sé por qué atacan a un niño con piedras. ¿Acaso sus padres no le enseñaron que está mal lanzarle piedras a un niño? Podrían haberlo lastimado mucho, viendo a los niños que estaba asustado por lo serio que es Izuku. Ciudadano, tú cállate. Tú fuiste que los trajiste a esta isla. Viendo a Izuku que no se inmutaba pero aún conservaba su expresión seria, tú eres el responsable de que nuestras vidas tranquilas se volvieran un caos. Izuku, ¿acaso pensaron que fui yo quien trajo a estos villanos aquí para que atacaran y lastimaran a otros?
Solo porque me vean como un traidor, les hace pensar que yo fui el responsable de esto, ¿verdad? Viendo a cada ciudadanos enfadados pero con un poco de temor, viendo que Izuku aún estaba serio, vaya, y pensé que los héroes estaban ciegos por no ver más allá de la verdad, y ahora resulta que todos de aquí están ciegos, los niños pues no quiero hablar de ellos porque a veces algunos siguen el ejemplo de los héroes, que dicen que el poder lo es todo, y que el Kirk define quiénes son. Esas cosas son como una pura bobada, viniendo gente que no saben de lo que dicen y que eso cause mucho disturbios de cómo tratan a los demás por ser débiles, siendo calmado y sarcástico. Ciudadano, cállate. Tomando destornillador para ir a matar a Izuku, mientras él estaba serio y mantenía a Maoro y Katsuma atrás de él para mantenerlo a salvo, pero es congelado casi por completo, solo que su rostro estaba descongelado pero aturdido por el frío. Izuku. No era necesario hacerlo, Todoroki-kun, viendo a Shoto al lado de Shinso y Kirishima, que cual estaba sorprendido viendo a ese ciudadano a punto de matar a Izuku. Shoto. ¿Era eso, o que ellos vieran cómo atacas a un ciudadano para hacer polémicas que el traidor ataca a un ciudadano isleño inocente, acercándose a ese ciudadano y lo ve serio y atemorizante? Si pensabas atacar a mi amigo solo porque te insulto a ti o alguna cosa de los héroes, te recomiendo que no lo hagas, él puede ser tranquilo pero no es rencoroso, poniendo su mano izquierda y descongela el hielo para que el isleño pudiera moverse, y Shoto con sus ojos cerrados ve a los otros isleños y a los niños. Si ustedes creen que fue él trajo a los villanos, se equivocan. No sé quién tonto cree que él fue quien los trajo solo porque sea un traidor para todos. Pero si lo llegan a hacer daño, juro que yo, sintiendo una mano en su hombro y es la de Izuku. Izuku, suficiente, si llegas a hacer una cosa a estos ciudadanos podrías meterte en muchos problemas, sonando calmado para calmar a su amigo, el cual voltea para ver a Izuku normal pero con una sonrisa. Shoto. Solo por esta vez, pero a la próxima se duró con ellos, dándose la vuelta para ir con Shinso y Kirishima. Izuku. Bueno, erogando los músculos de su cuerpo, estirando brazos y piernas, después de esta siesta siento mi cuerpo pesado pero ahora estoy bien. Y ahora, viendo a sus tres amigos, ¿qué cosa sucedió mientras estaba dormido? Shinso. No mucho, ven te lo explicaremos cuando lleguemos con el resto. Izuku. De acuerdo, a punto de ir, pero después ven a Maoro y Katsuma, oigan, pueden venir con nosotros. Aquí no creo que sea un buen lugar para ustedes dos. Maoro. Está bien, mientras ve a Katsuma que asiente con una sonrisa, y los dos hermanos empieza a seguir a Izuku con los demás. Mientras Kendo se encontraba caminando por los corredores, viendo que nada malo pasaba. Pero escuchaba unos sonidos fuertes viniendo por el otro cuarto. Teniendo el presentimiento de que alguien podría pasar creando un hueco por la pared, y fue hacia ese cuarto en donde proviene ese sonido. Y abrió la puerta de ese cuarto, pero se queda en shock viendo a Awase dando golpes tras golpes la pared, que tenía pequeños cráteres con forma de golpes, y el piso con unas gotas de sangre, e incluso los cráteres había rastro de sangre en ellos. Kendo. Awase-kun, Awase-kun. Yendo hacia rápidamente, ¿qué haces? Detente, diciéndole algo pero lo mismo Awase sigue golpeando la pared una y otra vez, ya detente. Tomándolo de los hombros, y este voltea para verlo con sus ojos bien abiertos y una oscuridad que cubre sus miradas, dándole un toque más atemorizante haciendo que Kendo se asuste poco a poco, pero se armó de valor para tomar con sus manos sus mejillas con suavidad, para hacer que Awase entumeciera su cuerpo y toca las manos de Kendo, mientras los ojos del pelinegro se volvieron cristalinos y de ellos brotaron lágrimas. Él solo se apoyó en el hombro de la peli anaranjada, dejándola sorprendida. Pero eso no le importó a Kendo y ella le acaricia su cabellera, consolándolo. Mientras Awase estaba sollozando, en eso los dos se quedan de rodillas, y Kendo seguía consolando a Awase con unas acaricias en su cabeza. Mientras en un almacén, se encontraba casi todos los alumnos de la clase A y de la clase B, se encontraban ahí un tanto preocupados como temblorosos, por la aparición de los villanos y enterarse de la aparición de uno con los poderes de All for One. Mientras Momo estaba recostada cansada y agotada en el sofá, y Kaminari seguía siendo Kaminari. Uraraka. Ahora la situación se puso muy grave, preocupada y un tanto asustada. Mina. Sí. Ahora nos estamos enfrentando contra un villano parecido a All for One y no sabemos qué hacer. Entrando un poco de pánico. Nómada. Me gustaría burlarme de ustedes por lo asustados que están, pero, dando un suspiro y con la cabeza baja, con todo esto y más la situación en la que estamos. Ya ni tengo ganas de burlarme de ustedes. La clase A casi todos estaban asustados como preocupados, pero eso frustra a Tetsu y se para dar un leve grito.
Tetsu, no podemos quedarnos aquí, tenemos que hacer... No es nada varonil ocultarse como cobardes ante ese villano. Katsuki. TSK, podrías callarte pedazo de hojalata. Viendo a Tetsu totalmente enfadado, con ese grito tuyo, no puedo idear algo para vencer a ese villano. Tetsu, entonces dínosla. Que no es varonil ocultarle a tus compañeros y aliados, chocando miradas con Katsuki. Con gusto lo diré, viendo a Tetsu con una sonrisa bastante enfadada, miren, tenemos que buscar a ese villano y acabar con él mientras está debilitado junto a sus secuaces y listo. Problema resuelto. Tokoyami, no es un mal plan, además tenemos a la lluvia como aliada para distraerlos y dar un ataque fuerte. Yui, esperen, ¿van a atacarlo de frente? ¿No es eso peligroso? No conocemos a estos nuevos villanos, sobre todo no sabemos mucho de sus Kyok. Solo lo sabemos un poco gracias a la información de Tsuyu y los otros. Setsuna, eso es cierto, es mejor esperar al tigre para que idee un mejor plan. Katsuki, ¿a quién carajo le importa el plan que hará ese traidor? Nosotros nos podemos encargar y si no quieren nuestras opiniones, entonces busquen un plan entre ellos, viendo a Setsuna que hace que la enfade. Setsuna, pero pasa con los otros dos, o sea sus compañeros de salón. Yaoyorozu y ese otro de los rayos no estarán disponible. Es mejor pensar con todos juntos antes de que nos vayamos a ir a una pelea que no estamos seguros si ganaremos, poniéndose de frente a Katsuki. Izuku, estoy de acuerdo, obteniendo la atención, y que Yui además de Setsuna estuvieran felices de ver a Izuku despierto, sobre todo recuperado. Mientras este se acerca y se pone enfrente de Katsuki, tu plan de ir mientras todos ellos estén recuperándose es bastante riesgoso, no ideaste muy bien si esos dos son grandes expertos en los combates, sin contar que ellos tienes a una que es capaz de atacarnos en multitud y otro que nos supera en fuerza, sobre todo en dureza. Katsuki, ¿y quién pidió tu opinión, traidor de mierda? Chocando su mirada con la de Izuku, pero este no se intimida o se inmuta, solo está serio. Izuku. Para vencer a esos villanos debemos de poner en marcha un plan entre equipo, así para poder enfrentarse al líder y separar a sus dos subordinados. Ida, ¿y crees que nosotros vamos a ayudarte a idear ese plan? Viendo a Izuku sin confianza, al igual que casi el resto de la clase Uraraka, nos negamos. Mina, exacto, no vamos a ser parte de un plan de ti, traidor. Tokoyami, no sabemos si solo vas a usarnos como carnada para que ese villano no te mate. Shoto se enfadó de más, al igual que iba hacia ellos, pero Izuku lo detiene poniendo su brazo delante de él para frenarlo a no hacer algo violento. Izuku, suspiro, si tuviera rencor o ira diría no me interesa, pero debo ponerme serio en casos como esto. Y son en este momento en que debo de hacerlo, viendo a todos sus ex compañeros, si no quieren, entonces no me importa, iré en un plan, en cambio yo junto con el resto de mis amigos que en verdad confío, iremos a idear un plan para frenar a ese villano y sus súbditos, dándose la vuelta al lado de Shinso y Shoto, si quieren clase B pueden venir, entre todos necesitamos la ayuda necesaria para este plan, yendo hacia la salida de la entrada, mientras Shoto suspiraba decepcionado, y Shinso solo casqueó su lengua, en cuanto Kirishima se quedó ahí un poco perplejo, mientras Katsuma y Maoro algo preocupados y empiezan a seguir a Izuku. En cuanto el resto de casi toda la clase B estaba algo indeciso, pero algunas estaban decididas en ir hacia él para ayudarlo, y son Setsuna, Yui, Kinoko y Pony. Ida, quien lo necesita, podemos hacer un mejor plan. Junto con la clase B podremos ganarle a esos villanos. Awase, lo siento, viendo a Ida en eso Awase junto con Kendo, pero yo seguiré el plan de Nakajima. Kendo. Clase B, entiendo que estamos indeciso en quién vamos a apoyar, pero recuerden, que esta vez necesitaremos a alguien quien nos pudo vencer usando la fuerza como la estrategia, viendo al resto de sus compañeros, mientras ellos se encontraban hablando menos algunas femeninas que estaban con una sonrisa e incluso estaban listas para ayudar a Izuku. Nemodo. Supongo que debemos de apoyar las palabras de Kendo, como ella es nuestra presidenta debemos de ir a idear un plan con ese traidor, encogiendo sus hombros y con una sonrisa calmada pero aún seguía engreído. Awase. Hasta al fin usa la cabeza en vez de tu ego, Monoma, entre brazos cruzados, mientras los demás de la clase B se levantaron para ir. Ibara. Supongo que no tenemos opción que ayudar al hereje, pero por algo Dios siempre le da segundas oportunidades a ellos. Iryu. Estoy de acuerdo, si vamos a idear un buen plan hay que hacerlo con él, con una sonrisa. Setsuna. Bien clase, vamos con el tigre, levantando su brazo, para que todos vayan hacia en donde está Izuku. Ida. Esperen, ¿van a ir con ese traidor?
viendo en shock al resto de la clase B irse. Awase. Pues obvio, él puede manejar un buen plan en cambio de otro que no pensó que dos de esos súbditos son capaz de destruirnos en un santiamén, ¿o me equivoco? Bakugou, viendo a Katsuki que estaba estallando de ira, Kirishima, Hagakure, ustedes dos si pueden venir a vernos para que nos ayuden, opino que con ustedes dos nos podría faltar para el plan que Nakajima idee. Mina, ¿crees que Tooru-chan irá con ese traidor? Viendo que los guantes se mueven, dejando sorprendida a Mina, Tooru-chan. Tooru, lo siento, Mina-chan. Pero quiero ayudar a toda esta gente por todo lo que está pasando, pero también quiero ganarme la confianza de Nakajima para que volvamos a ser como lo éramos antes. Kirishima, igual yo, dejando sorprendido a todos. Katsuki, tú también cabeza con pinchos. Viendo a Kirishima que estaba serio. Kirishima, sí, además nosotros dos ya nos hemos disculpado con Nakajima ya que nosotros no somos tan necios como todos ustedes. Mineta, ¿por qué nos está dejando por ese traidor? Kirishima, ¿el por qué los dejo? ¿Acaso se olvidaron que me habían mentido sobre los objetos que Nakajima tenía en su anterior cuarto? Yo pensé que lo habían guardado o al menos regalarlos a niños que son fan de Olmiga, pero en cambio de eso, lo vendieron, Y no es para nada varonil vender las cosas de otro, sobre todo comprarse con ese dinero algo para ese cuarto de juegos. Todo este tiempo me vieron la cara de tonto y no solo a mí, también a Tooru, señalando a Tooru al lado suyo. Mina. Pero nosotros, Tooru. Lo siento, Mina-chan. No puedo creerte, pensé que esas zapatillas para baile y ese reproductor para karaoke era sacado de tu propio bolsillo, pero jamás me dijiste que eran del dinero de las figuras de Nakajima que vendieron. Eso hizo que Mina solo bajara la cabeza. Kirishima, es por eso que vamos con Nakajima para ayudarle en su plan, porque creemos que no es un traidor y no estamos tan ciegos como todos ustedes, sonando decidido y empezando a irse junto con Tooru. Awase, vaya, miren. ¿Qué se sienten de que ver cómo dos compañeros suyos los abandonan viendo quiénes son los malos? Me hace familiar, solo que yo soy que juzga sino Nakajima. Al menos él es comprensible. Si hubiera vuelto con una personalidad diferente, los estaría odiando por el resto de sus vidas. Nos vemos clase A, dándose la vuelta. Kendo, déjame ayudarte, Yaoyorozu-san, cargando un poco a Momo un tanto cansada. Momo, gracias, Kendo-san, con una pequeña sonrisa, mientras los dos salen dejando lo que queda de la clase A ahí devastados y otros tristes. Izumi, se acabó chicos, obteniendo la atención de todos, y veían a Izumi con la mirada decaída. No podemos dejar que esto nos ciegue todos los días, será mejor idear un plan con ellos aunque eso signifique, recordando aquel momento en que Izuku la salvó de morir, unirnos con él. Uraraka, ¿te sucede algo, Izumi-chan? Viendo a su amiga portándose algo rara delante de los demás. Mineta, ese sí, te hemos visto más, atónita después de venir aquí, viendo a Izumi como se paraba y salía hacia la entrada. Izumi, vuelvo enseguida, viendo a todos con una sonrisa falsa dejando sorprendidos a todos, iré a dar un paseo, solo piensen un poco en unirnos con él, mientras sale, después de dejar la sala empieza a caminar hacia los corredores mientras ven en el otro cuarto a escondidas y es Izuku con el resto de la clase B estando atento a su plan, junto con Shoto, Tsuyu, Hirou, Shinso y Momo además de Kirishima y Tooru viendo y escuchando su plan. Izuku. Para tener una pelea bastante justa, necesitamos hacer que estos dos obstáculos, y hablo de los secuaces de ese tal Nine, mostrando un plano dibujado, y con Chimera y Slice en versión gacha, y por eso vamos a mandarlo a otros lados para dejar a Nine desprotegido, tachando con el lápiz a Slice y Chimera. Awase. Entonces tendremos que hacer un grupo para vencer a esos dos, de brazos cruzados. Izuku. Sí, pero no. Necesitaremos a más para derrotar a Nine. Por eso dejaré a esos dos para un grupo de dos, dejando a todos sorprendidos pero, los que no estaban eran Shoto, Tsuyu y Shinso. Shola. Pero, ¿quién de los dos serían esos grupos? Estando un tanto atónito y perplejo. Shinso. Yo lo seré, junto con él, señalando a Shoto que no le importaba. Kosei. Pero estamos hablando de villanos muy poderosos, ustedes dos no podrán con solo uno, viendo a los dos, que tenían la misma expresión como si no le importaba nada. Yui, en realidad, él es capaz de hacerlo, señalando a Shinso con el dedo, lo habíamos visto como paralizó a uno. Shoto, uno lo paraliza, viendo a Shinso. Shinso, y otro lo congela o lo quema. Izuku, exacto, mientras la otra la llevaremos a un lugar muy pequeño, por la posibilidad de usar su Kirk en todo el área para que todo se colapse.
Kendo, ya veo, para que ella no lo use en un área muy pequeño para no crear un colapse. Izuku, así es, viendo a Kendo para luego mirar su plano, pero ¿qué lugar pequeño podemos de usar? Pensando en un área. Kurohiro, conozco uno, levantando la mano obteniendo la atención de Izuku, en una parte del bosque hay una cueva subterránea, su espacio es casi de amplio lo suficiente para moverse, acercándose y dibujando en el plano de Izuku un agujero, con eso de ahí, tenemos la oportunidad de meterla y que el grupo que elegiste vaya para derrotarla. Suyu, eso déjamelo a mí, Izuku-chan, teniendo la atención de Izuku. Izuku, Suyu-chan, ¿segura que podría contra ella? Sonando un poco preocupado, mientras que ella asiente, de acuerdo, pero deberás de elegir a tu acompañante. Hyou, lo mejor sería que vaya con ella. Como Tsuyu es de ataques cercanos y yo con ataque a larga distancia, podría funcionar si la aturdo lo necesario para que ella ataque, poniéndose al lado de Tsuyu. Izuku, de acuerdo, confiaremos a ustedes dos este deber, viendo al dúo de chicas decididas asentando con la cabeza. Tetsu, espera. ¿Qué hay de nosotros? También tenemos que enfrentarnos a esos villanos, no es nada masculino quedarse ahí sin hacer nada, quejándose, eso hace que Izuku suspire un poco. Izuku, Tetsu-san, no siga comportándose así de intrépido. Estamos en una crisis con unos villanos que casi termina destruyendo toda la ciudad en menos de unas horas, viendo con seriedad a Tetsu, aquí no estamos para pelear como héroes de verdad contra los villanos, estamos aquí para sobrevivir con todos los métodos necesarios e ideando planes para que ninguno de nosotros muera en vano. Eso puso bastante tenso a Tetsu y que baja aún bastante sus ánimos de pelea, mientras el resto de sus amigos de clase lo vieron así pero no podían decir nada sobre su conducta intrépida e hiperactiva. Awase. Pero, el problema es que debemos de saber cómo encontrar a ese villano, para hacer las trampas de la área. Izuku, podemos atraerlo, hacerlo creer que tendremos lo que busca pero... debemos llevar a todas estas personas a un lugar seguro lejos de la pelea. Kendo. ¿Qué tal si los encerramos en el monte Shiroyama, junto con nosotros, así no habrá escapatoria? Izuku, bien pensado, ahora ya tenemos todos el plan listo. Pero, viendo a Katsuma y viendo a Izuku, necesitaremos a Katsuma-kun para saber si está dispuesto a ayudarnos, dejando sorprendido a Katsuma, y que Maoro se ponga en el medio. Maoro, no dejaré que pongan a Katsuma en este plan. Viendo a Izuku enfadada, pero este no se inmutaba ni se sorprendía, pensaba que los héroes serían que podrían hacerse cargo de todo, pero son unos aprendices y tú, pensé en confiar en ti por habernos ayudado. Izuku, eso estamos intentando hacer, pero necesitaremos a Katsuma en este plan para atraerlo hacia en donde vamos a emboscarlos. Maoro, igual no lo permitiré. Tú eres el más listo, entonces ¿por qué no ideas un mejor plan para atraerlos sin que pongan a Katsuma en peligro? ¿No te importa la vida de mi hermano? Traidor, villano, cerrando sus ojos, mientras que Izuku solo se quedó callado. Todo estaba en un silencio incómodo, pero no para Shoto, Tsuyu, Shinso y Hiro que estaban callados pero serios, en eso Izuku solo da un suspiro. Izuku. No hay duda, viendo a Maoro que estaba protegiendo a su hermano, en cuanto Izuku tenía una sonrisa muy tranquila, Katsuma-kun tiene suerte de tener una buena hermana a su lado, dejando sorprendido a Katsuma y un poco a Maoro, yo había tenido una hermana así, desde niño se habían burlado de mí porque no había despertado mi Kirk, y ella siempre había estado ahí para defenderme. No importaba en dónde estaba ella siempre viene y me protegía pero, a veces cuando crecíamos ella hacía amigas de su edad y siempre se la pasaba haciendo más amigos, y en cuanto a mí los abusos y los golpes siempre habían estado ahí. Me había abandonado, dejando a Izumi que estaba detrás de la puerta con sus ojos abiertos, después de la secundaria, ella siempre estaba empeñada en sí misma, ni siquiera tenía tiempo para comer conmigo porque decía que sus amigas la habían llamado, yo estaba muy solo en ese entonces, recordando a sí mismo de 14 y cabello verde, con una expresión triste en una mesa solo y viendo su comida, y aún más peor, ella me había dejado a un lado hasta incluso cuando charlaba desde el teléfono, escuchando que yo no era su hermano gemelo, solo era un niño que lo adoptaron para parecerse a ella. No sabes cuánto dolía esas palabras hasta entonces tuve que guardar dolor y esconder mis lágrimas para disimular que estoy bien, con una sonrisa y una mirada tan serena, dejando a Maoro ahí tiesa pero bajaba la mirada por escuchar todo.
Algunos de las clase B se sentían mal por Izuku, hasta algunos intentaban esconder sus penas con una mirada en el piso e incluso Nomara que tenía los brazos cruzados, aunque algunas conocidas estaban enfadadas por cómo Izumi abandonó a Izuku cuanto más lo necesitaba y los amigos de Izuku igual pero escondía su enojo. En eso Izumi solo se encontraba sentada abrazada a sus rodillas, recordando aquel día en su cuarto y teniendo una charla en el teléfono. ¿Qué? ¿Que Midoriya Izuku es mi hermano? Por supuesto que no, es solo un niño adoptado que mis padres recogieron, solo nos parecemos porque tenemos pecas y el mismo color de pelo Izumi. Eso fue lo que dije, entonces, él escuchó todo. Pero, ¿qué me pasa? Si lo odio pero, ¿por qué? ¿Por qué no lo puedo odiar? Solo porque me salvo estoy tan indecida de odiarlo o dejarlo, sonando muy indecisa en su mente, mientras tenía una expresión algo melancólica, se levanta para irse caminando a otro lado. Katsuma, One-chan, por favor, obteniendo la atención de Maoro viendo a Katsuma pero decidido, deja que yo sea parte del plan, te lo pido, sonando decidida y no temblando de miedo. Maoro, pero, atónita viendo a su pequeño hermano arriesgado su vida. Maoro, por favor, ellos no pararán hasta buscarme y tal vez terminen matando a más personas inocentes. Maoro estaba un poco sorprendida en eso último, ella no lo había pensado. Ya que su preocupación por su hermano era tanto que se olvidaba de las personas de la isla. Maoro, está bien, dejando a Katsuma alegre, pero, yo estaré contigo. No permitiré que te hagan daño. Katsuma, sí, asentando con una sonrisa. Izuku, bien, entonces vamos. Tenemos que llevar a esas personas a un lugar lejos de la monte Shiroyama, viendo a todos asentando con la cabeza, pero la es abierta mostrando a Izumi un poco seria y atrás de ella estaba el resto de la clase un tanto desconfiados. Izuku al verla solo se quedó viéndola un poco seria, mientras ella se acerca. Veía a Izuku ahí creando una tensión en el aire casi que algunos se sintieran un poco tensos, pero otras estaban precavidos por si Izumi o alguno de sus compañeros de clase ataquen a Izuku. Izumi, escuche todo el plan, y hable con el resto de nuestros compañeros para decirte que estarán dispuestos a ayudarte en el plan sin queja alguna solo por esta vez, ya que después de eso volveremos a ser los mismos. Izuku solo se quedó ahí un poco pensativo con los ojos cerrados, y luego los abre para estrechar su mano hacia Izumi, dejándola sorprendida y ve a Izuku con una sonrisa. Izuku, está bien, después de todo iba a conversar a todos ellos de algún otro modo para que nos ayuden. Izumi solo se quedó con sus ojos abiertos, viendo a Izuku sin tener odio en sus ojos o por lo menos siendo hostil con ella o cualquier otro de sus compañeros de clase. Izumi había dado un suspiro para luego estrechar con la de Izuku, llegando a una pase temporal. Izuku, muy bien, ahora clase A y clase B, obteniendo la atención de todos, y que estaban serios, tenemos un trabajo que hacer, y esta vez ganaremos. Poniendo su mano en el plano y con una sonrisa decidida. Continuará. Hola a todos, espero que le haya gustado la historia. Como sabrán me he demorado mucho debido por falta de ideas sin contar también por distracciones y juegos. Jejeje no me juzguen bueno aquí me despido, nos vemos hasta la próxima.